Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Y esta noche la coyuntura tiene que ver con la ciberseguridad. Por supuesto, es un asunto que concierne a todos, prácticamente todas las empresas, y algo que antes parecía que era muy acotado y hoy se va convirtiendo en un fenómeno global, pero sobre todo de intereses geopolíticos, y como diría pues Henry Kissinger o estos expertos en relaciones internacionales, la guerra es la diplomacia por otros caminos, y los ciberataques pues también se han convertido en una suerte de diplomacia indirecta y por supuesto mucho más agresiva. Para hablar de este tema está conmigo aquí en el estudio, le agradezco mucho, Juan Carlos Carrillo, director de Cybersecurity and Privacy en PwC México. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Y está Andrés Velázquez, conocido de todos, presidente y fundador de Mática. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Pues comencemos por el inicio, y es que ustedes sacaron un reporte recientemente. Correcto. Que tiene que ver justo con esto. ¿Y cuál es la percepción? Porque yo creo que tendrá que ver también generacionalmente, y dependiendo de la generación, la importancia que se le asigna al tema, o algo que dice que los arreglen los de IT sin darse cuenta de lo estratégico que es para una empresa. Una de las cosas que vas a ver en el estudio, van a ver todos en el estudio, es se le sigue asignando el presupuesto de seguridad de acuerdo a tecnologías de información. En el estudio lo van a ver, en los últimos 5 o 6 años, entre el 3.5 y el 4% del presupuesto de TI se asigna a seguridad. Mientras que el riesgo de una fuga de información no tiene que ver con TI, tiene que ver con el negocio. Entonces, el problema que estamos viendo es un choque de realidad contra percepción. La realidad debería de estar alineada la seguridad de la información al riesgo de negocio y no al riesgo de TI como tal. Entonces, en el estudio vamos a ver mucho de esto, se ve mucho de estos gráficos que estamos viendo que la realidad que está percibiendo el negocio no está alineada con lo que está pasando en la realidad. Entonces, en esto que tú comentabas, los ciberataques de gobierno van alineados ¿a qué? A buscar obtener información que el mismo negocio no tiene el valor real de cuánto vale. Por supuesto. Y Andrés, hemos visto, nosotros platicamos desde hace bastantes años, y se ha ido transformando y sofisticando el asunto, pero a veces parecería que en México la discusión no acaba de permear. Es decir, a diferencia de lo que vemos en Estados Unidos, en donde las empresas públicas se ven obligadas a reportar, perdí 500 millones de datos en el caso de Yahoo, por ejemplo, en México parecería que vivimos en una Pax Romana en donde absolutamente no hay ningún tipo de hackeo porque nunca nos enteramos. Yo creo que es muy vinculante el hecho de que a nivel gubernamental no existen las políticas públicas para poder llegar a obligar a que aquellos que tienen que hacerlo, ¿no?, avisen que hay una vulneración, y que muchas veces les falta un poquito de dientes el poder llegar a realizarlo así. Sin embargo, bueno, hay que ver que también hay una mejora con el paso del tiempo, y yo creo que este estudio nos lo demuestra, que antes seguridad se veía como algo que no necesitábamos, que con un simple firewall era suficiente, y cómo ha evolucionado a poder llegar a integrar algunos de las personas incluso internas de la organización, porque la seguridad la hacemos todos. Pero también por el otro lado, el hecho de que ya pasamos por épocas de moda, ya pasamos por épocas de, pues, cuando reacciono puedo llegar a hacer algo, estamos empezando a llegar al punto donde hay mucha conciencia. Y esto lo veo porque precisamente hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar junto con unos consejeros de empresas, principalmente del sector financiero, y la preocupación que me externaban era: Andrés, llega gente de TI, llega mi CFO y me dice que tengo que invertir en seguridad, pero no le entiendo. ¿Qué tenemos como alta administración que empezar a hablar para empezar a saber que lo que se está invirtiendo me va a dar un resultado, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿verías que se va sofisticando el CEO en su visión y el CFO? Porque es la clave, ¿no? Al final el que autoriza. Sí, el gran problema es el presupuesto asignado. Hay un dato, por ejemplo, en el estudio que vamos a ver. Un evento de fuga de información o evento de seguridad de la información más o menos se calcula en México en 1.2, 1.3 millones de dólares por evento de fuga de información. Y el presupuesto promedio es de 5 millones. Es decir, si yo tuviera, como en béisbol, 3 strikes, estoy fuera. Claro. No tengo con qué reaccionar. Entonces, mientras, como comentaba Andrés, el CFO no entienda ese lenguaje, es muy complicado. ¿Lo empezamos a entender? Sí, pero todavía estamos en esos niveles, en un poco de desconocimiento. Y el problema es que la gente que se ha dedicado a seguridad de la información es muy técnica. Entonces, cuando trata de comunicar estos mensajes hacia la alta dirección, le cuesta mucho trabajo. Entonces, ahí es donde, y además viene un brinco generacional.
¿no? En la alta dirección tenemos pues, baby boomers que de pronto no les tocó ver esto. Y ellos siguen diciendo, oye, pero la información la sigo viendo. Sí, pero es que no solamente es que la tengas tú, ya también la tiene alguien más. Y se enteran a veces, otra cosa que van a ver en el reporte, el promedio es que te enteras de una fuga de información 6 meses después de que sucedió. Entonces, cuando intentas reaccionar, ya el costo es muy, muy grande. Hay un número muy fuerte. Cuando a Sony lo tiene el hackeo, que es un hackeo conocido en 2011, en 6 meses 1/3 del valor de su acción lo pierde. Y se dan cuenta, y era PlayStation Network, que uno dice, pues es una red de videojuegos, ¿qué tanto puede haber ahí? Sí, pero hay un tema reputacional, y ese es el que empieza hoy día a hacer efecto. Y para cerrar este segundo punto, en Europa están haciendo lo que comentaba Andrés, están alineándolo, que las multas vayan relacionadas con ¿qué? Sacan un nuevo alineamiento en el tema de privacidad. ¿Y qué dicen? De lo que tú generes de utilidades, si tú no proteges correctamente los datos, el 4% de tus utilidades, sobre eso es la multa. Tú generaste 100 millones, 4 millones es tu multa, ¿no? Entonces, ahí está mucho más alineado, no a TI, sino al negocio. Sobre las utilidades del negocio que tú reportes, sobre eso te pongo la multa. Si no cumples, si me avisas, yo te ayudo. Que eso es mucho de lo que sucede en Estados Unidos y por eso conocemos más de lo que sucede en otros países, porque ellos, al momento que denuncian, el propio gobierno, la policía, les puede ayudar. Sí, y vimos cómo incluso la cultura, yo pocas veces, no recuerdo de hecho ninguna vez que el presidente de la República haya hablado del asunto, y sí recuerdo muy bien a Barack Obama contestando preguntas muy puntuales con respecto a una empresa japonesa y su seguridad comprometida en los Estados Unidos, y eso pues nos habla justamente de un entendimiento muy distinto que nos coloca en desventaja, porque parecería que en México pues debe vivir en otro planeta en cuanto a ciberseguridad se refiere. Y es que empezamos a hablar de temas de jurisdicción, de la nube, de muchos elementos que a lo mejor pues lo están viendo en números, ¿no? O sea, a final de cuentas un CFO puede llegar a decir, bueno, es que me sale más barato el tener todo mi sistema en la nube, pero ¿dónde está la ley de protección de datos en propiedad particulares? Y hay muchos elementos que no estamos viendo, que a lo mejor por ahí es por donde nos viene una multa y llegamos a números que comentaba Juan Carlos. Ahora, ¿cómo se ha transformado el entorno? Porque antes, me acuerdo cuando hablábamos, pues todavía hace unos, ¿qué serán? 6, 7 años, la discusión tenía que ver con PCs, cosas por el estilo. Hoy, prácticamente, la información de las empresas muchas veces radica en teléfonos inteligentes y es un verdadero reto para el CIO poder tener control y buenas prácticas en cuanto a cómo se utiliza, porque una inocente conexión a un Wi-Fi en una cafetería puede comprometer terriblemente una organización, y lo hemos visto incontables veces. En el reporte sale una de las fuentes principales de fuga de información, dispositivos móviles. Y esto lo conecto con otra tendencia que es la del Bring Your Own Device, ¿no? El trae tu propio dispositivo. ¿Qué pasa? Muchos directivos llegaron hace 6, 7 años, traían su tablet, ¿no? O traían su teléfono inteligente, mientras que las empresas tenían sus Blackberries, ellos traían tal vez otra marca de teléfonos, y entonces voltearon y decían, a mí no me importa, yo quiero que aquí funcione. Hay un concepto que se ocupa mucho en Canadá que se llama Privacy by Design o Security by Design en Europa, que es desde que yo voy diseñando los productos, voy conceptualizando la seguridad. Eso tristemente en pocos lugares lo estamos viendo. Normalmente la seguridad termina siendo reactiva. Y Andrés se dedica justamente, gracias a Dios, a eso y tiene mucho negocio. ¿Por qué? Porque viene y reacciona. Pero pocas son las empresas que desde que va a nacer un proyecto en marketing, vamos a sacar una nueva campaña, oigan, vengan y siéntense conmigo y vamos a platicar cómo aseguramos esta información. Muy pocas empresas hemos visto que desde que nace un proyecto lo están involucrando a privacidad o a seguridad de la información, a ciberseguridad. Muy pocas lo implementan. Y solamente también para cerrar esto, el tema de la nube. Una de las grandes problemáticas es que están pensando, yo me voy a la nube y en la nube yo ya no me encargo de nada. El proveedor de nube se encarga de todo. Comentábamos hace unos minutos el tema que tuvimos con Movimiento Ciudadano cuando sube la base de datos del INE, allá arriba pensando que ya está seguro. Sí, pero si no le pones username y password es un poquito complicado difícil, que sea seguro. Claro, ¿no? Y luego interesante por cómo se decantó el debate, en donde originalmente les da la capacidad y la falta de información de decir, no, pues fue Amazon que perdió su nube, ¿no? Sí, cuando pues hace hosting a la CIA, ¿no? O sea, es cosa delicada el asunto. Pero bueno, vamos a hacer un corte, regresamos, seguimos platicando de este tema que sin duda es apasionante, muy relevante. Más allá de las grandes noticias, esto tiene que ver con la cotidianidad en la operación de una empresa. Volvemos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. No le cambie.
Seguimos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Y pues vaya coyuntura, porque esto es una cuestión que ha ido evolucionando y que se ha convertido en algo prácticamente de todos los días. Y platicábamos en el corte, pues ya ni sorprende, ¿no? Algunas noticias que en otros países causan cierto nivel de revuelo. Aquí en México parece que pues no pasa nada, ¿no? ¿A qué dirías que se debe eso? ¿A mantener, digamos, pues un control de daño reputacional, y dado que la regulación no lo exige, pues finalmente eso es lo que ocurre? ¿O por qué el desinterés de las personas quizás ya rindieron su privacidad y dicen, bueno, pues no tendremos privacidad y ya ni modo? Yo creo que hay que verlo en diferentes etapas o fases. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no estás obligado, pues prefiero entonces no decir para no poder llegar a estar expuesto en los medios. Digo, hay que verlo en toda su dimensión. Como lo comentaba Juan Carlos, una afectación en reputación puede llegar hasta la bolsa, ¿no? Entonces, y por el otro lado, aquellas personas que se vean vulneradas, ¿no? en ese sentido, pues pueden llegar y decir, oye, busquemos una forma que pueda llegar a resarcir el daño. Entonces ese es uno de los temas, ¿no? Que es a nivel gubernamental, pero también dentro de las organizaciones. Muchas de las organizaciones, y ahorita Juan Carlos nos podrá llegar a decir más cifras al respecto, piensan que monitoreo es tener un plan de respuesta a incidentes. Y no, el monitoreo es previo, cuando la respuesta a incidentes son cosas que normalmente nosotros hacemos, y lo digo así, muchas veces cuando llegamos a las organizaciones, están corriendo como gallinas sin cabeza porque no saben cómo reaccionar. No nada más hablemos de TI, sino hablamos de relaciones públicas, jurídicamente, o sea, hay muchos elementos y hay que entender, y yo creo que es la parte primordial de ello, es ya no estamos viviendo de hacer negocios únicamente con cosas de papel, sino puede llegar a ser una papelería, que la forma en que lleve su inventario va a estar en una base de datos. Entonces, cambiar ese chip es la parte más difícil dentro de las organizaciones, porque estamos acostumbrados a seguir trabajando a la vieja usanza, y entonces no tengo nada que me vulneren. Creo que ese es el peor asunto de todo, ¿no? Ahora, hablando de eso, ¿hay alguien que pueda ser invulnerable? Porque el nivel de intrusión que vimos, por ejemplo, de la NSA, que es lo que conocemos, pues habla desde el cable submarino hasta los data centers, es decir, en cada uno de los componentes y eslabones de la cadena de ciberseguridad hay posibilidad de vulnerabilidad. Correcto. Y tal parece que es imposible si una fuerza formidable se dedica a tratar de vulnerar tu seguridad. Y ni siquiera tiene que ser formidable. Yo normalmente cuando platico de esos temas es, si yo te dijera, de aquí a que acabe el año, ¿crees que te vas a enfermar de gripa? Pues la probabilidad está ahí. Sí, claro. Pero tú ya sabes la forma en la que vas a responder. Y voy a ponerlo hasta en una forma caricaturesca. Ya sabes que te tomas tu agüita de limón, tus 2 medicinas, tienes el teléfono del doctor en tu teléfono, sabes qué vas a hacer. Pero lo comentaba muy bien Andrés, la mayoría de las organizaciones, esas acciones básicas de respuesta, no saben. Si tuvieran que armar un plan rápido, ¿quién tendría que estar involucrado? ¿Solamente el área legal, solamente el área de sistemas, el director general? ¿Quién va a responder? Lo comentaba ahorita Andrés, en el estudio, lo van a ver, el 87% de las empresas en México dice, sí tengo un plan de respuesta a incidentes. Y cuando les preguntamos, desconecten la máquina. ¿En qué? No es lo sorprendente, es que dicen, ¿y en qué consta tu plan? Monitorear. Entonces, el monitoreo lo único que me va a decir es, ¿sucede o no sucede? Platico este caso porque justamente está cumpliendo 2 años. La segunda retail más importante minorista en Estados Unidos, le reportan que tiene un hackeo, y no hace nada. ¿Por qué? Porque las alertas, aunque salían, no eran concluyentes. No hace nada hasta que el FBI les avisa 3 meses después, oye, están vendiendo todos los datos de tus tarjetamientos, los están vendiendo en el mercado negro. Entonces, el gran problema es tener esta percepción. Voy a ponerle un ejemplo. Que yo abra la cajolita de guantes, acabo de chocar, abro la cajolita de guantes, saco el seguro y volteo y digo, ay, se venció hace 2 semanas. Eso es lo que le está pasando a las organizaciones. Creen que con lo que ya tienen es suficiente. ¿Por qué? Porque están haciendo una visión de adentro hacia afuera. Me parece que lo que tienen que cambiar es que empiecen a pensar es, el de afuera, ¿qué tanto valor tiene en lo que yo tengo adentro? Cuando empiezan las organizaciones a ver el valor que tiene su información en el mercado negro, para una multa, para los medios de comunicación, para la competencia, en el tema de competencia, en el estudio va a salir la segunda fuente de información que creen la mayoría de los mexicanos o de las empresas en México, que es la segunda fuente de fuga de información, es su competencia. Entonces, si ya sé que mi competencia tiene apetito por mi información, ¿por qué no pienso como ellos y protejo pensando en el atacante?
Insisto, no desde adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y es un poco como reacciona nuestro cuerpo a una infección, ¿no? Ya está preparada, ya está esperando y entonces cuando viene va y la ataca. Pero ya tiene un plan de respuesta, ¿no? La mayoría de las organizaciones no la tienen. Andrés, ¿qué dirías que es el problema más común, además de la percepción, la falta de seguridad, cosa que ya hemos mencionado, pero cuál sería, digamos, la principal línea de ataques que hoy se está registrando en el mundo corporativo en México desde el punto de vista, obviamente, cibernético? Pues nosotros lo que hemos registrado dentro de Mática es que lo que más nos toca investigar es robos secretos industriales. Y como bien comentaba Juan Carlos, ¿no? El problema es la visión, pero hay que entender también que los que más van a tener acceso a esta información van a ser los de adentro. Entonces hay que entender cómo podrían llegar a utilizar esos datos afuera, pero cómo alguien de adentro lo puede llegar a tener. Tan sencillo como en muchas de las organizaciones del tamaño que sean, simplemente es darle doble clic a una de las computadorcitas que aparece en la red y tiene una carpeta compartida con copias de las cosas que a lo mejor son muy valiosas para la organización. Y en ese sentido es el que está en el primer lugar, ¿no? Estamos viendo en años como este un incremento muy fuerte en fraudes. ¿Por qué? Por la situación económica. Y entonces la gente de adentro de la organización ve su posición donde si tiene un medio, una oportunidad y un motivo, pues obviamente va a encontrar la forma en cómo sacar ventaja de ello. Ahora, algo que hemos visto poco, digamos, allá afuera, pero que pues se vieron algunas líneas, es que el crimen organizado también está explorando esta zona de negocio, ¿no? El crimen organizado, narcotráfico, etcétera, que empezaba. ¿Qué tanto esto es real o qué tanto son ataques muy puntuales? El riesgo que tiene un atacante, a ver, para que yo tenga una red de narcotráfico, voy a poner el ejemplo, necesito mucho material, ¿no? Tengo que tener mucha gente, tengo que tener armas, tengo que tener una red logística. Y para muchos de estos ataques, si yo me moviera al tema cibernético, la inversión es baja. Claro. La rentabilidad es alta. Si lo hago desde otro país, a nivel jurisdiccional, para que me lleguen a agarrar, para que me extraditen, me voy a un país que no me extraditen. Entonces, la rentabilidad para ellos es alta. Entonces, claramente voltean y dicen, oye, aquí hay un mercado que está poco explotado, que está poco protegido, que regulatoriamente hablando está incipiente. No significa que no esté, pero es incipiente. Solamente para que lo sepas, en el estudio sale que las organizaciones, más del 80% de las organizaciones reconocen incidentes de seguridad, pero no lo notifican. Por protección de datos personales, la regulación te pide que lo hagas. O sea, ya lo pide y lo siguen sin hacer. Entonces, el crimen lo está viendo como un mercado, por supuesto que lo está viendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Antes, ¿qué sucedía en muchos casos? Quería que supieran que los ataqué. ¿Aquí me conviene que sepan que me ataqué? No. Claro. Entonces, en muchas ocasiones hacen el ataque y lo hacen tan sigilosamente que las organizaciones ni siquiera es que se enteren 6 meses después, nunca se terminan por enterar. ¿Por qué? Porque además, lo comentaba ahorita Andrés, si el administrador de sistemas hizo una copia de seguridad que es parte de sus funciones de trabajo y esa copia de seguridad se la vio y se la regaló, se la vendió, la dio a cambio de algo al crimen organizado, nadie va a saberlo porque esas son funciones además normales y estándares de esas personas. O supongamos que no nos hubiéramos enterado de que subieron a la nube de Amazon, probablemente no está en el interés del CIO comunicarlo, ¿no? Es correcto. Va por medio de su chamba. Si Vickery, que es esta persona que descubre esto, le avisa tal vez al partido y ellos dicen, sí, bájalo. Nunca nos hubiéramos enterado, pero la vulnerabilidad ya existía, ¿no? Sí. Pues les agradezco a ambos, la verdad es que es un tema rico con el cual podremos platicar mucho, temas que ya parecen viejos en términos de noticias, pero que son muy actuales. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de los chinos que hackearon los Wi-Fi de los Sofitel, ¿no? Porque ahí se hospedan todos los diplomáticos del mundo en Europa, y fue una manera interesante, inteligente de acceder a mucha información interesante para ellos. Les agradezco, Andrés, gracias. Muchas gracias.